Si bien queda claro que para un guerrero dentro del universo de Saint Seiya es el nivel de su cosmos lo que determina en mayor medida su posibilidad de triunfo en un combate, sabemos que un segundo factor es la voluntad y en un sentido más amplio las emociones, lo cual lo impulsa a seguir peleando y, de hecho, puede ser un elemento determinante para elevar el nivel de cosmos hasta el punto requerido para vencer a su oponente. Sin embargo, no son pocos los que se preguntan si las armaduras o los distintos ropajes que vemos en los diferentes ejércitos son capaces de aumentar de forma significativa la fuerza de su portador, tomando como base para esta interrogante la batalla entre Seiya y Ayoria antes de la incursión al santuario, donde el Santo de Pegaso igualó en fuerzas al Caballero Dorado, o el combate que tuvieron Canon y Radamantis en el inframundo, en el cual durante un primer asalto el nuevo Caballero de Géminis sí portaba su armadura dorada, pero en un segundo choque se vio desprovista de esta y su poder parece haberse reducido de forma evidente. Es por eso que, para resolver esta duda y como parte de la serie Cómo se mide el poder en Saint Seiya, en este video analizaremos tres cuestiones fundamentales. Primero, ¿cuál es el origen de las armaduras, las escamas y las surplis? Segundo, ¿cuál es la función particular de las armaduras del ejército de Atena? Y finalmente, si tuviéramos que llevarlo a números, ¿cómo se representaría el hipotético nivel de poder de cada uno de los ropajes mencionados? De acuerdo con lo descrito en el documento La historia de las grandes guerras santas, conocido popularmente como el Hipermito, en tiempos antiguos el dios de los mares, Poseidón, invadió la tierra con el propósito de convertirse en el dios principal de esta, la cual hasta entonces se hallaba bajo la protección de Atena. Para esto, construyó su fortaleza en el Océano Atlántico, lugar que le permitió aumentar la ferocidad de sus ataques y en el cual reunió también a sus guerreros, conocidos posteriormente como marinas. Ahora bien, a estos guerreros les fueron otorgados mantos protectores hechos de hipermetal, un poderoso material proveniente de la Atlántida que con el tiempo sería denominado oricalco. Con estos ropajes, llamados también escamas, el ejército de Poseidón cobró una ventaja enorme, pues más allá de que Atena les prohibía a sus guerreros utilizar armas, aún estas eran incapaces de atravesar el poderoso metal. Por lo anterior, incluso los héroes más valientes caían ante el poder de los marinos, que poco a poco menguaban las fuerzas de Atena. De esta manera, y compadeciéndose de sus valerosos combatientes, Atena encargaría la creación de los clots o armaduras, los cuales tomarían como boceto las constelaciones que se veían en el firmamento y que, además de oricalco, estarían forjadas con otro enigmático metal llamado gamanium y bañadas con polvo de estrellas. Así, por fin los guerreros que protegían la tierra podían hacer frente al ejército enemigo, logrando de hecho obtener la victoria en contra del dios de los mares. Sin embargo, las armaduras que portaban los también llamados Santos de Atena poseían una capacidad especial que las hacía únicas, y es que de alguna manera misteriosa, estas estaban dotadas de vida, lo cual a su vez les otorgaría a aquellos que fuesen embestidos con ellas facultades especiales que no eran propias de los integrantes de otros ejércitos. Pero antes de ahondar en este asunto, cabe mencionar que, para el caso de las armaduras del ejército de Hades, mejor conocidas como surplis, estas fueron fabricadas con minerales desconocidos que son propios del inframundo y que a su vez les otorgan su color oscuro característico. Ahora bien, estos mismos ropajes fueron creados muy probablemente por el propio Hades desde la época del mito con el objetivo de guardar la conciencia de sus guerreros originales, lo que les permitiría posteriormente renacer sin mayor problema una vez que el sello de Atena que los mantenía aprisionados perdiera su efecto y este se rompiese, haciendo posible que el ejército de Hades se reuniese una vez más. Si bien es cierto que, al menos hasta el momento de llevar a cabo este análisis, las escamas pertenecientes al ejército de Poseidón poseen como única función proteger el cuerpo de aquel que la lleva puesta y, por extensión, infundirle un poco del poder del propio dios de los mares, no es así en el caso de las surplis y los clots, pues tal como adelantaba en el punto anterior, las armaduras de los guerreros de Hades sirven como resguardo de las conciencias de los espectros originales, lo que también permite que una vez liberados del sello de Atena, estos renazcan y otorguen todos sus recuerdos, habilidades y poder a los humanos que las vistan para la guerra santa en turno, pero además y como consecuencia de esto, brindan la capacidad de moverse libremente por el inframundo sin la necesidad de alcanzar un estado especial, como por ejemplo el Arayashiki. Ahora bien, para el caso de los clots que portan los caballeros de Atena, y tal como también mencionamos antes, estos poseen la cualidad de tener vida propia, cosa que ninguna de las otras armaduras conocidas hasta el momento es capaz de presumir.
De esta manera, los ropajes que visten los santos de bronce, plata y oro no solo protegen sus cuerpos, cada uno en mayor medida en función del rango que ostentan, sino que también son capaces, por decirlo de alguna manera, de pensar por sí mismas, lo que conlleva que puedan aceptar al portador y luchar en conjunto con este, o por el contrario, rechazarlo y negarse a combatir a su lado, tal y como todos sabemos que sucedió con Deathmask. Con todo, la dinámica entre las armaduras y sus portadores no se limita a lo anterior, pues cumplen además con una función muy especial, y es que, si bien ya sabemos que en una batalla el nivel de cosmos de un guerrero es lo que determina su posibilidad de triunfo en el combate y no el nivel o rango de su manto protector, todo apunta que en realidad las armaduras otorgadas por Athena sí intervienen de manera importante en la obtención de dicho nivel, pero no dotando de fuerza al guerrero, sino siendo más bien una especie de canalizadoras del cosmos. Para poder entender esto de una forma más clara, pensemos en lo siguiente. Tal como le explicó Marin a Seiya muy al inicio de la historia, el poder de un santo de Athena, es decir, su cosmos, emerge cuando un ser humano es capaz de hacer estallar el pequeño universo que existe dentro de sí, logrando de esta manera abrir grietas en la Tierra y destrozar las estrellas. Pero entonces, si el poder de los santos de Athena alcanza tal magnitud y este surge de su interior, ¿por qué en tiempos mitológicos este poder no fue suficiente para derrotar a Poseidón y se vieron en la necesidad de obtener armaduras? Lo que sigue diciendo Marin en su discurso puede darnos la clave, y es que la maestra de Seiya también mencionó que la constelación con la que su alumno estaría vinculada sería la de Pegaso, y es evidente que esto se concretó cuando éste obtuvo la armadura que representaba a dicha constelación. En otras palabras, al ser embestido con dicho clot, la conexión entre Seiya y la constelación de Pegaso, o las estrellas que forman la figura imaginaria del Pegaso, se volvería más estrecha. Pero, ¿cómo sería esto y de qué le serviría a Seiya, o por extensión a cualquier otro caballero que portase una armadura? En este punto, cabe recordar que uno de los materiales con que están fabricados los clots es el polvo de estrellas, y creo que con esto empiezan a entender la relación, pues todo indica que cuando un santo de Athena hace estallar su cosmos, este se libera de una forma, digamos, algo desordenada, y le es preciso controlarlo para sacar provecho de este, o de lo contrario, el poder se desperdicia. En este mismo sentido, se entiende que, cuando el cosmos emerge en el interior de una persona, ese pequeño universo que habita dentro de sí se puede volver infinito en modo de energía, aparentemente al establecer una conexión entre su propio microuniverso y el universo real, es decir, con la energía infinita que existe en las estrellas, nebulosas, planetas, galaxias y demás cuerpos que se hallan en el universo. Y es justo aquí donde las armaduras juegan un papel importante, pues no solo permitirían la conexión entre ambos cosmos, el interno y el externo, sino que además posibilitaría que el poder obtenido debido a esto fuese aprovechado de mejor manera, y es aquí cuando entendemos por qué las armaduras fueron necesarias en el pasado, pues en aquella guerra en contra de Poseidón, las escamas, bañadas con la energía divina del dios de los mares, dotaban de un poder superior a los marinos, y el uso limitado del cosmos no les era suficiente a los caballeros de Athena para hacerles frente. Sin embargo, una vez vestidos con sus ropajes especiales, su poder aumentó, pues no solo la conexión con las estrellas de las constelaciones correspondientes se hizo mayor, sino que el poder obtenido se podía canalizar de mejor forma para usarlo en la pelea. De hecho, esto armoniza con lo mencionado por el propio Masami Kurumada cuando explicó que Saga usaba su armadura estando desnudo precisamente para poder sacar mayor provecho de las ventajas que ésta ofrecía, las cuales son justamente las que acabamos de mencionar. En resumen, si bien las armaduras por sí solas no determinan qué tan fuerte es un guerrero, sí son necesarias para que el poder que éste obtiene sea utilizado de mejor manera. Es por esto mismo que cuando Shiryu se despojó de su armadura, Deathmask le mencionó que había perdido su única oportunidad para vencerlo, pues él sabía que, aun si su cosmos era mayor al de Shiryu, sin su armadura dorada no podría utilizar dicho poder en su máximo potencial. Del mismo modo, cuando algunos de los santos dorados resucitaron durante la saga de Hades, aunque aparentemente su cosmos no disminuyó, no eran capaces de utilizar su verdadero poder al máximo, pues no portaban sus armaduras doradas. Pero entonces, ¿qué pasa con el antiguo patriarca Shion, ya que él sí pudo sostener una batalla de igual a igual con un Doko rejuvenecido, y que además llevaba puesta su armadura dorada? En este caso en particular, parece ser que, al tratarse de un guerrero tan experimentado en el uso del cosmos como lo era Shion, la diferencia entre usar o no su armadura se ve reducido a algo mínimo, y es por eso que incluso el propio Doko siempre manifestó un poder cósmico impresionante a pesar de estar en su forma envejecida. De esta manera, y una vez explicado lo anterior, podemos pasar ahora a la última interrogante que nos planteamos al inicio. Si pudiésemos, o de hecho tuviésemos que llevar el efecto de los distintos mantos protectores a una forma más gráfica, ¿habría alguna manera de representar dichos efectos tomando en cuenta sus atributos ya descritos? Si bien no podemos hacerlo de una forma 100% exacta y absoluta, sí que podemos llevarlo a cabo con un grado razonable de precisión.
Para visualizar esto de una mejor forma, partamos del hecho hipotético en el que un mismo guerrero con un determinado poder porta los distintos ropajes que hemos visto en Saint Seiya. Con una armadura de acero, la ventaja obtenida por el guerrero se limita prácticamente a la protección del cuerpo, aunque como pudimos ver en el anime clásico, estas armaduras poseían funciones especiales que les ayudaban durante el combate, por lo que, tal como podemos ver en la gráfica, el nivel del guerrero se elevaría sí, pero tan solo un poco. A continuación tendríamos las armaduras negras, las cuales sí pertenecen al canon de Kurumada y que incluyen en su fabricación parte de los conocimientos de los antiguos alquimistas, pero que en definitiva se quedan muy lejos de las verdaderas armaduras del ejército de Atena. Aún así, superarían en cierto modo a las armaduras de acero y brindarían un mayor respaldo en la batalla. En el siguiente escalón aparecen las primeras armaduras reales, en este caso las de bronce, las cuales poseen las características que mencionamos antes y que, bien utilizadas, vemos que permiten que el poder de su portador aumente de forma notable. También cabe señalar que cuando una armadura se ve fortalecida en su propia vitalidad, es decir, cuando ha renacido, canaliza de mejor forma el poder, por lo que el nivel del guerrero recibe un incremento importante. La armadura de plata, que brinda un mayor grado de protección a su usuario, aumentaría de esta forma su poder total, y una armadura dorada lo haría todavía en un mayor grado. Ahora bien, ¿qué pasa con las armaduras especiales o cuando estas poseen alguna variación, como por ejemplo cuando las armaduras de bronce se volvieron doradas? Para el caso de las armaduras especiales, como bien podría ser la del Fénix o las de los Santos de la Corona, parece ser que su nivel estaría por encima de las de bronce e incluso que las de plata, pero en términos generales no superarían a las de oro, por lo que la mejora llegaría aproximadamente hasta este punto. En cuanto a las armaduras de bronce doradas, si bien estas se manifiestan cuando el guerrero aumenta su poder hasta el séptimo sentido o muy cerca de este, como vimos antes, a mayor explosión de energía, mayor la necesidad de controlarlo, y dado que ya sabemos que las armaduras contribuyen a esto, no podemos minimizar la ventaja que se obtiene cuando se lleva a cabo esta transformación, por lo que considero que podría expresarse de esta manera. Pero, ¿qué ocurre cuando una armadura renace con la sangre de un dios? Podemos decir sin ningún temor que esta armadura divinizada ciertamente superaría a una que se ha tornado dorada, por lo que su portador tendría un incremento de nivel muy importante. Sin embargo, este se quedaría corto si lo comparamos con una verdadera armadura de bronce divina, que es capaz de entrar en sinergia con un nivel de cosmos extremadamente elevado, poder que se acentúa todavía más cuando se trata de una armadura dorada divina. Llegados a este punto, podemos notar con claridad por qué los clots son destacados en relación a otros ropajes, pues el hecho de que estén dotados de vida los vuelve versátiles y con una capacidad evolutiva y adaptativa extraordinaria. Y es que si las comparamos con lo máximo que hasta el momento pueden alcanzar, por ejemplo, las escamas de los marinos, vemos que el nivel de estas últimas se mantiene muy por debajo. En cuanto a las surplis, solo las más poderosas tienen un poder similar a la de una dorada, pero se quedan lejos del máximo poder que estas últimas pueden alcanzar. Y ni qué decir de las God Robes de los guerreros de Asgard, las cuales apenas se hallarían por encima de las armaduras de plata convencionales. En cuanto a las Glories, Galaxias, Leaves, Chronotectors, Kamui y otros tantos mantos protectores que hemos visto en los distintos spin-off e historias oficiales, es posible que nos falten elementos para llegar a una conclusión inmediata, pero ciertamente podríamos analizar con más cuidado sus funciones y capacidades para tener una idea razonable de las ventajas y ayudas que ofrecerían en una batalla. Y eso es justamente lo que haremos más adelante en el canal cuando hagamos un repaso de los distintos niveles que los personajes poseían en las diferentes sagas y arcos argumentales, así como al analizar combates en particular para entender desde una forma más clara por qué resultaron de determinada manera y qué factores entraron en juego para llegar a dicho resultado. Pero antes de poder hacer esto, debemos considerar un último elemento que se halla presente al analizar el nivel de poder en Saint Seiya, la obtención y uso de técnicas, tema que explicaremos en el cuarto video de esta serie, en el cual comenzaré a trabajar cuando en este lleguemos a los 1000 pulgares arriba. Mientras tanto, y si aún no viste las dos partes anteriores de este análisis donde hablamos de los diferentes tipos de cosmos y las distintas clases de emociones que influyen en un combate, aquí te los dejo para que vayas a darles un vistazo. Yo soy su amigo Cal y nos vemos la próxima aquí en Star Hill, tu canal de Saint Seiya y anime.